No me digáis que estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu. Sí. Una imagen vale más que 1000 palabras, así que comenzamos la vuelta. Pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy me ha tocado a Rodrigo, que seguro que mete y que moja en la Champions, así que tengo suerte. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 3 de octubre del 2023. Vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo. Vente conmigo. Bueno, ya sabes, dale al like, suscríbete para no perderte nada de lo que vamos viendo y plasmando aquí en el canal todos los días. Importante, pero que muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Comenzamos, como siempre, por la esquina de la Torre B, con Chaspina, con Plaza de Lima y Castellana. Vamos a ir un poquito rápido, ya sabéis que en el exterior no hay muchas novedades. El sábado tenemos partido aquí contra Osasuna y ya sabéis que están demoliendo esa plataforma que tenemos en Castellana, así que bueno, pues si vemos algo importante y novedoso, pues nos paramos, lo analizamos, lo detallamos aquí en el canal. Vamos a sacar la plataforma, esa plataforma que están demoliendo. Ayer no vimos mucho movimiento, la verdad. Parece que han llegado a ese sector y no es posible seguir demoliendo, básicamente porque tenemos en la parte inferior casetas, esos vestuarios, esas oficinas improvisadas para la obra, así que es posible que no empiecen a demoler toda esa zona por esas casetas, esas estructuras que tenemos en la zona. También vimos ayer novedades, la fachada oeste del Santiago Bernabéu, ahora pasaremos por ahí. Ahí podemos ver ese hueco que han dejado debido al ángulo que hay entre las lamas y por lo tanto ya sabéis que las están cambiando, están retirando las antiguas, las que tienen mucho ángulo, las que tienen mucha separación entre ellas, y por lo tanto ya también están empezando a colocar las nuevas. Está subiendo ahora mismo una plataforma, parece que suben con un soldador, ¿no? Sí, es que van a quitar esa estructura, esa viga que tenemos a la izquierda. Así que bueno, lo que decíamos, justo la zona que coincide con esas casetas no la están tocando, pero sí están quitando esas estructuras, ya están libres y pueden seguir demoliendo. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre B, a la derecha tenemos la fachada, ese hueco que tienen que seguir cerrando. De momento pues no se va a producir, ahí lo podemos ver. Y en la parte inferior, la zona de los accesos, pues de momento vimos cómo colocaban esos banners, esas pantallas informativas, y no tenemos más novedades. Han ido colocando las hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y cuando pasemos por aquí, esa última estación, esa última parada antes de acceder al interior, pues veremos si han hecho algo más. Así que seguimos. Ayer vimos cómo colocaban este contenedor en la zona para depositar chatarras, residuos. Allá al fondo tenemos una de las nuevas grúas del elenco de Aguilar. Ya sabéis que están colocando pues sobre todo material en la parte superior, justo en la zona de la Torre B, y también están ayudando en la colocación de esas lamas de cierre en la esquina de la Torre B, y también empezarán en la zona de las viseras del fondo sur. Mira, han comenzado con el oxicorte a cortar pues ese trocito, esa sección de viga que tenemos de la plataforma que van demoliendo. Volvemos a la esquina de la Torre B. Hoy no podemos ver muy bien lo que está sucediendo en la zona de Castellana, en la parte central al menos. Ahora cuando pasemos por nuestra oficina lo veremos mucho mejor. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de material, algún que otro rollo ya vacío. Aquí tenemos más útiles para transportar palets, en este caso, carretillas, y ahí al fondo pues esas hojas que tienen que seguir colocando en esas estructuras que aún faltan por colocar. Aquí a la derecha tenemos más material, mucho tapado y mucho ya usado, que a medida que vaya llegando los días antes del partido contra Osasuna este sábado, iremos viendo cómo se lo van llevando. Y lo que decíamos antes, las puertas de accesos del fondo sur, esquina de la Torre B, que no presentan ninguna novedad. Nos vamos hacia Castellana. Así va amaneciendo en Madrid, así va quedando la fachada oeste y la esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu. Y ahí tenemos la fachada de Castellana. A medida que han ido quitando esas lamas que tienen mucha separación entre ellas, pues han ido colocando las nuevas. Ahí podemos ver la parte central, ya bastante completa la verdad, sin los adhesivos protectores. Y ayer vimos, sobre todo en este sector que tenemos más a la izquierda, cómo estaban quitando esas lamas
que ya sabéis que tienen mucha separación entre ellas y por lo tanto pues tienen que ir retirando para dar lugar y paso a esas nuevas. Es que mirad, la separación que hay entre ellas, son muy planas y por lo tanto la separación es enorme. Y aquí a la izquierda, en la parte de la plataforma, pues están con el oxicorte en estos precisos instantes para seguir demoliendo esa plataforma. Seguimos avanzando, digo, vamos a darnos un poquito de prisa para dar la vuelta al Santiago Bernabéu, pero al final me estoy parando más que un día cualquiera. Otra vez vamos a sacar estas imágenes de las casetas, los vestuarios, estas oficinas que tenemos aquí en Castellana y que han ido retirando durante estos últimos días. Mirad cómo se ha ido despejando toda la zona. Aquí teníamos casetas y ya pues no tenemos prácticamente nada, quedan muy pocas casetas. Ahí tenemos la plataforma de Castellana, que hemos visto al principio del vídeo cómo estaban demoliendo. Así que seguimos, continuamos. Me siento observado. Otra imagen desde el Montículo de Bélgica, ya sabéis, zona de la fachada, no presenta novedad, al menos no veo movimiento alguno. Ayer vimos cómo retiraban esas lamas, hoy no veo movimiento. Es posible que en cualquier momento sigan con los trabajos. Ahí podemos ver armarios de lamas, la esquina de la Torre C, donde tienen que continuar colocando esas lamas en vertical, en esa zona. Y vamos a seguir, vamos a continuar para que no se me suban las hormigas. Ahí tenemos en la parte superior esas lamas de cierre que han ido colocando, ya sabéis, han ido alineando hasta llegar a la esquina de la Torre B y también Torre C, que ahora veremos. Y ya pues empezarán a instalar también en la zona del fondo sur. Ya esto es otra cosa, mirad cómo van quedando. Mira, mira, mira. Mira cómo va quedando ya. Esto ya es otra cosa, mariposa. Bueno, he de decir que ayer empezaron a retirar las lamas en este sector, pero es que han comenzado ya a colocar las nuevas. Digo las nuevas porque mirad cómo coinciden perfectamente con esas lamas que tenemos a la derecha. No cambia nada el ángulo, no cambia nada la forma, esa diferencia que hay con las nuevas y con las viejas. Así que estas 4 que tenemos en pantalla son nuevas, colocadas ya en estos sectores. Seguimos. Y a medida que vamos viendo cómo colocan lamas, parece que ha llegado un camión de AirTrans, que son los encargados de traer las lamas y llevarse pues los armarios vacíos o hasta incluso los armarios con esas lamas que han ido retirando. No veo que hayan colocado más lamas de cierre en la parte inferior de las viseras, aquí en la esquina de la Torre C, ahora lo veremos también. Y ahí podemos ver el movimiento que hay en la zona interior. Ahí está, la zona interior de la fachada, en la zona norte, con esos andamios que han ido colocando para ir preparando la sustitución de esas lamas antiguas por las nuevas. Lo que decíamos, las nuevas lamas, ahí ya totalmente colocadas, ese camión que está llegando ahora mismo a Castellana y nosotros continuamos. Mira, tenemos aquí pantallas. Tenemos aquí pantallas, ya sabéis que en la zona oeste, bueno, pues prácticamente han colocado todos esos banners LED que van en las puertas de accesos, pero aún así, pues este camión ha ido moviéndose por los aledaños del Santiago Bernabéu. Allá al fondo hoy podemos verlo mucho mejor. Ahí podemos ver cómo están colocando una de las estructuras al lado de la puerta número 6, la parte más cercana a la Torre B. Así que luego cuando accedamos lo veremos mucho mejor, que desde allí se ve muy bien. Vamos a seguir. Como hemos comentado, no han empezado a colocar las lamas de cierre en la zona inferior de las viseras, en esta esquina de la Torre C, pero están montando los andamios, esas plataformas para la ayuda a la colocación de las mismas. Ahí podemos ver cómo están colocando los andamios, las plataformas, así que yo creo que en breve veremos la instalación de esas lamas de cierre en toda esta zona. Bienvenidos a la esquina de la Torre C, bienvenidos a Transgruma. No, en serio, vamos dejando atrás la Castellana y lateral oeste. Hemos visto pues básicamente que no hay mucha novedad. Seguimos avanzando rápidamente hacia el fondo norte. Mirad qué imagen más bonitas. La forma de las nubes que tenemos hoy martes, cómo va saliendo el sol por la parte de la cubierta del Santiago Bernabéu y el color más bonito de la fachada, ese contraste con las torres y las puertas de accesos. Seguimos. También vimos cómo montaban esta grúa del elenco de Aguilar y aquí en la parte inferior, en el suelo, tenemos el útil con el que colocan las lamas de cierre. Así que
lo que decimos, en breve veremos cómo colocan e instalan las lamas en esa parte inferior de las viseras. Seguimos avanzando, seguimos viendo huecos todavía en la parte inferior de la fachada, sobre todo. Hemos visto hasta hace poco cómo seguían trabajando en el interior y vamos llegando ya a la zona del fondo norte y Rafael Salgado. Vamos a ver porque tenemos aquí a los pedazos de cracks, el otro día les vimos medir. Vamos a ver qué es lo que están haciendo ahora mismo. Nos paramos en este hueco que creo que va a ser el mejor, donde vemos lo que están haciendo. Están trabajando ahí entre los nexos y la guía vertical. Y es posible que estén colocando pues los diferentes elementos para seguir cerrando esta fachada que tenemos en la esquina de la torre C. Hemos visto la esquina de la torre B, hemos visto también la zona de lateral oeste y castellana y estamos ya en el fondo norte y Rafael Salgado. Seguimos viendo esos contenedores para echar los residuos que van provocando de los trabajos que van realizando. Y aquí tenemos las puertas de accesos. En esta zona del Santiago Bernabéu no veo que presenten novedades, aún así lo sacaremos todos los días, por si acaso hay algo que se me pasa. Joder, qué susto me has dado. He tenido que parar porque me ha asustado, estaba aquí, me dice, oye, que te veo y tal, pero le he visto tan cerca que ahora mismo tengo algo en la garganta, no sé si lo veis, que viene desde aquí abajo hasta arriba. Estoy un poco asustado, ¿eh? Bueno, esa zona la hemos visto ya. La fachada norte del Santiago Bernabéu, seguimos viendo, ahora mismo no están demoliendo, pero lo están preparando para empezar, debe ser que se han ido a almorzar. Ya sabéis que están demoliendo, están destruyendo pues esa base de hormigón que era la que sostenía el peso de una de las grúas torre de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y que, como podemos observar, vemos cómo se asoma el esqueleto, cómo se asoman esas estructuras interiores. Y seguiremos viendo cómo siguen demoliendo porque ahí queda un poquito todavía, ¿eh? Queda bastante. Seguimos avanzando hacia el lateral este. Vamos llegando a la esquina de la torre D. Aquí tenemos otra de las nuevas entradas, nuevas estructuras que están colocando en esta puerta número 43, donde han colocado estas estructuras grises. Ahí lo podemos ver y están trabajando ahora mismo en toda esa zona. Otra de las aperturas, otro de los huecos que tenemos, en este caso en la parte más cercana a la torre D del fondo norte. De momento pues no se va a cerrar. Y vamos a entrar de lleno ya en el lateral este y Padre Damián. Aquí en esta zona no es que veamos que avancen mucho, vimos cómo colocaban primeramente estas estructuras, pero ayer vimos cómo trabajaban en las puertas centrales. En estas que darán cabida a ese nuevo restaurante en esta zona norte del lateral este. Así que poco movimiento veo. Sí están trabajando en la zona de la acera, la nueva acera que vamos a tener en Padre Damián. Ahí podemos ver cómo están fratasando. Han echado hormigón ahora mismo en esa zona. Bueno, están echando hormigón porque está la hormigonera ahí. A ver si nos podemos asomar, porque vienen muchos coches, pero muchísimos. Y ya sabéis que este semáforo sigue estando disponible y operativo, así que vamos a aprovechar cuando se pongan rojo para los coches y verde para los peatones, en este caso yo, y cruzo para ver esos trabajos que están realizando ahí. Bueno, pues nos acercamos un poquito a la valla, la verdad es que no veo nada. Ah, es que tenemos aquí una caseta, ¿no? Tenemos aquí una caseta, vamos a acercarnos un poquito más. A ver, ahí están, ahí están. Ahí podemos ver cómo están fratasando ese hormigón que están echando justo enfrente de las puertas de accesos. Ahí está. Hormigonando en esta parte norte de Padre Damián. Dejamos el modo gran angular. No veo mucho movimiento tampoco en la parte central. Tenemos las nuevas estructuras. Tienen que seguir cerrando también toda esta parte, también la parte inferior de la fachada con las lamas. Vimos cómo colocaban los nexos que están preparados para recibir esas lamas en la parte inferior de la fachada y que de momento pues no han colocado. Nada más que comentar en toda esta zona, así que nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. La buena noticia que veo de cara al partido del sábado contra Osasuna es que van a completar muchos sectores de la parte superior de la Torre A con las nuevas lamas. A ver si ahora cuando pasemos por esa calle de allí podemos asomarnos como ayer y a ver si podemos visualizar correctamente dónde están trabajando. Seguimos. Ayer vimos cómo estaban depositando material aquí, en este caso el suelo de Plaza de Sagrados Corazones, ese material de granito que en estos precisos instantes, mirad cómo siguen completando toda esta zona.
lo que pesa eso, Mirad el útil con el... Bueno, la excavadora más bien. Utilizan el brazo con esa cinta. Y luego ya el útil, que es el que coge, por así decir, absorbe todo el peso del suelo. Y lo van colocando y luego, pues, por así decir, pegando a la zona. Ahí podemos ver ya todos los que han puesto en un día. Ayer, pues, empezaron a preparar el material. Y hoy ya vemos, pues, bastantes losas de granito totalmente colocadas en toda esta localización. Seguimos avanzando, no veo grandes novedades en esta zona, así que seguimos. Ayer en esta localización vimos cómo traían un montón de lamas, las dejaban acopiadas en todo este lado, ahí las podemos ver, ese ángulo característico y peculiar que tienen estas lamas que van colocando en la parte superior de la torre A. Y lo que digo, ahora pues pasaremos por esa calle a ver si vemos cómo colocan esas lamas. Mirad qué bonita la fachada, preciosa. Bueno, hoy no se aprecia muy bien como ayer, pero podemos ver esas lamas que están colocando en la parte superior de la torre A. Mirad qué planas son, qué planas son. Wow. Ahí podemos ver la plataforma con el pedazo de crack, cómo se incrusta entre las vísceras para instalar esas lamas, que esperemos ya mañana o pasado poder ver toda esta zona, todos estos sectores, cómo colocan la piel envolvente. Aún no está cerrado este hueco que tenemos en la fachada del fondo sur, más cercana a la torre A. Vimos ayer cómo seguían colocando pletinas y ahora mismo da la luz del sol, brilla esa guía vertical que tenemos a la derecha, pero le han dado una nueva capa a esas nuevas pletinas que tenemos instaladas. A ver si lo podemos apreciar. Es que justo da el sol y no se puede ver muy bien, pero también si nos fijamos aquí debajo, bueno, ahora no porque está justo este camión, ahí tienen los nexos preparados, justamente ahí están los nexos preparados para colocar en estas guías verticales, así que a ver si con un poquito de suerte en el parón de octubre podemos ver cómo cierran esta parte de la fachada también. Bueno, aquí tenemos las futuras entradas, los futuros accesos, ya los banners colocados en esas zonas más cercanas a la torre B. Aquí tenemos la tienda oficial del Real Madrid y aquí a la derecha pues tenemos las puertas de accesos más cercana a la torre A, donde podemos observar que aún en el día de hoy no han colocado las pantallas informativas. De momento tendremos que esperar un poquito más. Accedemos al interior. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 3 de octubre del 2023. Antes de acceder al interior vamos a visualizar desde esta ubicación esta estructura del vídeo marcador. Estamos viendo últimamente mucho movimiento, estamos viendo esas líneas de vida, los pedazos de cracks, y ahí podemos ver cómo se están colocando esas tablas para el suelo de las pasarelas de mantenimiento. Se ve muy, pero que muy bien desde aquí, Y a la derecha tenemos las nuevas pantallas, que ahora veremos mucho mejor desde la vista que nos ofrece el Tour Bernabéu, el segundo anfiteatro del lateral oeste. Así que seguimos. Bueno, pues aquí tenemos una de las nuevas puertas, uno de los nuevos accesos que van a instalar en esta parte de aquí. De momento no han colocado las estructuras, pero las tenemos aquí a la derecha. Esas son las primeras que colocarán. Luego colocarán estas hojas en vertical, los herrajes y demás. Pero de momento vemos bastante virgen todo este hueco. Habrá que esperar un poquito más. Y la parte interna de la torre B, seguimos accediendo hacia el interior. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 3 de octubre del 2023. Vamos a ver las novedades, vamos a ver el movimiento que hay en el interior. Así que quédate conmigo y no te vayas. Aquí a la izquierda vemos cómo están preparando ya una nueva pantalla para subir a la estructura que tenemos en el lateral oeste. Acaban de colocar las cadenas de izado y lo van a subir a esta zona de aquí, que desde aquí lo vemos perfectamente. Hemos bajado una fila para poder visualizarlo mejor. Y mirad la colocación de pantallas, cómo van llegando ya prácticamente a la zona norte, Mirad. Este sábado veremos muy bien todas estas pantallas que están colocadas ya, porque estaremos en la zona opuesta, estaremos en la zona del lateral este, así que muy buenas noticias. Luego veremos cómo siguen colocando pantallas en toda esta zona.
Seguimos viendo cositas, seguimos viendo novedades. Que por cierto, están empezando a subir esas lamas que vimos ayer, que estaban acopiadas en la parte sur de la losa del terreno de juego. Ya sabéis que han quitado las grúas torres y en estos precisos instantes están subiendo las lamas. Ya sabéis que las grúas que están fuera no llegan a colocar correctamente pues todo el material, sobre todo en la cara interna, ¿no? En la zona interna de la cubierta fija, así que es posible que esta grúa que tenemos aquí en el interior del elenco de Aguilar pues esté montada con la misión de colocar esas últimas lamas en la zona de la cubierta. Vamos a ver exactamente dónde la van a posicionar. Vamos a seguirla segundo a segundo, milímetro a milímetro. Ahí podemos ver cómo está subiendo. Es que mirad qué forma más peculiar, ¿eh? Ahora no se ve muy bien porque está justamente el sol en esa zona, pero a ver si enfoca también esto. Parece como que lo van a instalar en la cubierta este. Ahí lo podemos ver. Sí, parece que va para la cubierta este, ¿eh? Debe ser que en estas zonas faltan lamas por colocar. Y hasta incluso, pues, en la parte inferior tiene un sistema también poco normal, ¿eh? Poco normal me refiero a esas lamas que hemos visto cómo subían. Y es como que parecen regulables, ¿no? O reclinables. No sé, es un poco raro la verdad. Pero bueno, ahí la están dejando en esa zona de la cubierta este. O al menos eso parece, si la visual no me engaña. O eso, o es que no se ha movido. Ahí está saliendo el telescópico. Está girando, así que puede ser que vaya para la cubierta sur, ¿eh? Alguna de las esquinas. De todas formas tenemos un hueco ahí donde está la valla de obra, así que puede ser que la vayan a instalar en esa fila que esté en esa localización. Ahí se ha parado. Sale un poquito más el telescópico y sigue girando. Pues al final, sí, ¿eh? Vemos este hueco en la zona de la cubierta sur, en la parte central. Así que es posible que vaya a esa zona. Vamos a continuar viendo. Y ahí acaba de parar. Si vemos si baja ya la lama, ya sabemos la zona donde están instalando lamas. Son esas pasarelas, esos pasillos que han creado para que los trabajadores, una vez que han colocado pues muchas de las lamas que van en la cubierta fija, puedan discurrir y puedan seguir con los trabajos en la zona de la cubierta. Ahí vemos cómo está bajando. Sí, ahí está bajando. Así que nada, ya hemos salido de dudas. Seguimos viendo cositas. Dejamos el modo gran angular del interior del Santiago Bernabéu. Puedo ver desde aquí que están colocando ya los nuevos asientos en ese sector. Veo que también hay bastante movimiento en esos dos sectores más cercanos al túnel de evacuación que tenemos en el lado norte con el lateral este. En la parte inferior podemos ver los palets con los soportes, también podemos ver palets con los nuevos asientos y efectivamente en estos precisos instantes estamos viendo cómo colocan, de momento superpuestos, esos soportes para luego posteriormente instalarlos y anclarlos a la zona, a las diferentes filas que están en ese sector. Vamos a echar un vistazo a toda esa zona con los pedazos de cracks que son los de Daplast. En el día de hoy en ese sector están colocando los soportes y en el que tenemos más a la izquierda, ahí lo podemos ver, están limpiando. No consigo apreciar, se han colocado los anclajes. Vamos a acercar un poquito más, es que me está dando el sol, el brillo del sol y no lo consigo ver bien, pero tiene pinta de que no están colocados los anclajes. Pero bueno, eso se hace rápido, ¿eh? No hay prisa porque el Madrid juega aquí el sábado, por lo tanto todavía hay tiempo. Liberamos el zoom, seguimos viendo en este caso la losa del terreno de juego. Están preparando otra pantalla. A ver cómo va la colocación de esta pantalla. Ya la han subido y lo han colocado, ¿eh? Ya rápido y sencillo, lo hacen como churros. Y bajamos un poquito más la mirada, nos vamos a la esquina. Ayer vimos esta estructura que parecía que en la parte central pues ya había colocado un polipasto, pero más bien viendo los comentarios que me decíais, pues parece un altavoz, ¿no? Veremos a ver dónde lo colocan.
tiene pinta que lo van a colocar en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Vamos a ver si en estos días lo vemos y lo plasmamos aquí en el vídeo. Seguimos viendo en este caso el fondo norte. Hemos visto estos días, después de los partidos sobre todo, que retiraban esos asientos, seguían con los servicios de mantenimiento. Los trabajadores se quejan de ese hormigón del primer anfiteatro del fondo norte, que es un hormigón pobre, son filas pobres y no terminan de anclar del todo los soportes, los anclajes de los propios asientos. Así que es posible que veamos todas estas actuaciones durante toda la temporada hasta el verano que viene, que es posible que hagan algún tipo de reforma o hagan algún tipo de apaño, tipo colocar alguna pletina entre los anclajes y el mismo suelo, esas mismas filas que componen la zona del primer anfiteatro. Así que bueno, también tenemos en la parte superior la línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí podemos ver los asientos de las terrazas, no vemos movimiento en la zona. Vamos a ampliar igualmente, vamos a ejecutar este pedazo de teleobjetivo, a ver si podemos apreciar algún tipo de movimiento en el interior. No se ve, no se aprecia, así que vamos a continuar. Creo que sí tenemos movimiento en la zona del lateral este, así que vamos a ir para allá. Esos asientos están completamente tapados, protegidos, y ahí tenemos los nuevos cristales, las nuevas mamparas que han ido colocando en esas nuevas estructuras más cercanas a la esquina de la Torre D. Ahí podemos ver cómo han descubierto de esa lona típica de los partidos, esos palcos, colocando los marcos para las puertas, colocando los marcos para las ventanas y posteriormente ya colocando las mismas mamparas, esos cristales que componen esas nuevas estructuras. En los interiores pues vemos movimiento, parece que van a destapar este palco que tenemos en el primer anfiteatro. Ahora lo veremos, a ver si lo van a destapar o no. La parte central, que podemos observar también movimiento en el interior, no han colocado los cristales, pero ya serán uno de los siguientes pasos. Ahí podemos ver cómo están trabajando en el interior, algunos otros palcos totalmente tapados y protegidos, y también vemos movimiento en esa esquina de la Torre A, esa esquina del fondo sur con el lateral este, que en el interior no cesan los trabajos. Ahora veremos la zona del fondo sur, así que don't worry y be happy. Seguimos viendo el segundo anfiteatro. Ahí al fondo tenemos una cuadrilla de 3 trabajadores con los propios asientos, hasta incluso están limpiando la zona. Subimos un poquito más la mirada, tenemos el tercer anfiteatro. Vamos a ampliar la imagen, vamos a hacer un recorrido por esos nuevos palcos de forma gratuita, solamente viendo el vídeo de Jesús Ramírez en YouTube. En el interior lo que podemos ver desde la vista panorámica que nos ofrece el Tour Bernabéu en este segundo anfiteatro del lateral oeste. Ahí vemos los interiores, no las tengo todas conmigo de que estén totalmente al 100%, por eso vemos siempre trabajos en esas zonas. Vemos el mobiliario, vemos las televisiones, parece que vemos las mamparas finales, pero hemos visto estos días cómo siguen trabajando en la parte superior con la colocación de más mamparas. También hemos visto movimientos en los interiores, perdón por la voz, así que debe ser que no están al 100% todavía. Sé que están operativos, sé que están habilitados porque los hemos visto en los vídeos de reacción aquí en el canal, pero no están al 100%. Seguimos viendo cositas. Ahí tenemos la parte superior del cuarto anfiteatro. Tienen que seguir colocando en la parte más superior del cuarto anfiteatro esas planchas metálicas para el cierre de la grada en su parte más superior, que si nos vamos a un ejemplo clarísimo, que es donde ya están colocados, y la zona del fondo sur, que ahora veremos también, esas planchas metálicas para el cierre de la grada en su parte más superior. Ese material también tienen que seguir colocándolo en toda esta zona que estamos viendo en estos precisos instantes, que a día de hoy podemos ver las vallas blancas a modo de protección para que la gente en los días de partido, y hasta incluso los trabajadores también, pues no se atrevan a tirarse de cabeza hacia el exterior, bueno, en este caso hacia la zona de la fachada con esas nuevas lamas. Estoy escuchando el sonido de la grúa que tenemos en la losa del terreno de juego, y es que están subiendo otra lama. Ahí está, subiendo, sobrevolando la parte superior del Santiago Bernabéu, la zona de las alturas. Ya sabéis dónde las están colocando, así que seguimos. En este caso nos vamos al cuarto anfiteatro, donde lo hemos dejado antes. Ahí podemos ver una cuadrilla, no llego a alcanzar a ver qué es lo que están haciendo.
están con el cableado, con esas bandejas que discurren por la zona vertical de la fachada. Así que bueno, vamos a dejarles en paz, no se pongan nerviosos y puedan cometer fallos. Ahí tenemos la nueva estructura, mirad, ¡oy va! Sí, tenemos novedades en esta estructura, este restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la Torre D, donde ayer veíamos este lateral completamente negro. Hoy ya lo vemos del color que tiene que coger definitivamente, que es el blanco de esa estructura que tenemos también en la parte frontal, esa parte también del Skybar de Castellana y también la estructura de la UCO y la UCI que tenemos en el lado opuesto. Ahí podemos ver los trabajos en el interior, las luces encendidas, siguen ejecutando los diferentes trabajos en ese interior de ese Skybar de la esquina de la Torre D. También tenemos andamios en esa zona del Skywalk. Seguimos visualizando cositas, seguimos viendo novedades. No podemos ver muy bien lo que hay en el interior, pero nos podemos hacer una idea. A ver si para últimos de este año podemos ver esa gran estructura totalmente habilitada. Otro de los laterales, el que tenemos a la derecha de nosotros, donde tienen que seguir colocando esos paneles definitivos, como están haciendo en este lateral que hemos visto ya, que parece que va un poquito más retrasado que el otro. Nos vamos al cuarto anfiteatro del lateral este, esa zona norte donde están colocando esos paneles definitivos, esa ampliación que podemos ver desde aquí. Parece que van muy bien, han avanzado bastante. Ahí podemos ver los andamios, no tenemos movimiento ahora, pero bueno, son trabajos creo que sencillos y puede ser que en 2 semanas veamos ya ese sitio totalmente listo. Ahí tenemos el cuarto anfiteatro del lateral este, seguiremos viendo cómo colocan esos paneles metálicos, que vimos cómo colocaban en la parte inferior. Tienen que ir cerrando toda esa parte donde a día de hoy vemos las estructuras en vertical, y en un futuro no veremos ya pues la zona de la fachada que hoy en día sí vemos. Bueno, es verdad que tenemos el sol por esa zona hoy en día y no es que veamos muy bien toda esta parte, pero bueno, creo que vosotros y vosotras lo veréis mejor en vuestros dispositivos, porque a mí me está pegando el sol de cara y no veo prácticamente nada. Ahí podemos ver los huecos que han ido dejando también en la colocación de esas mamparas en los laterales del Skywalk. Aquí en el lateral este seguirán colocando más. Seguimos paseando y navegando por la parte más superior del lateral este. Esos paneles metálicos que seguirán colocando en toda esa zona. El sábado pasaremos por ahí y grabaremos otro pedazo de vídeo que sé que os gusta, sé que os encanta. Siempre tiene un montón de visitas y siempre triunfa. Así que el sábado lo subiremos aquí en el canal. Dale like y suscríbete. Pasarela 360 grados que discurre por el lateral este. Ahí a la derecha veremos ahora la parte más superior de la Torre A, donde ya sabéis que están colocando lamas. Lo hemos visto desde el exterior y vamos a ver hoy desde el interior el avance que llevan con la piel envolvente en la zona de las viseras, que a día de hoy ya podemos ver cómo están trabajando en una de las zonas que ya no tenemos visibilidad alguna. Así que pero que muy buenas noticias. Dejamos otra vez el modo gran angular. Aquí estamos prácticamente tumbados viendo las novedades del interior. Vamos a bajar un poquito más para ver esos sectores que están trabajando a día de hoy en la zona más cercana al palco de honor y banquillos. Aquí a la izquierda podemos ver los nuevos asientos. Veremos también los soportes. Aquí están los soportes que van a ir instalando, pues si no es en el día de hoy, ya mañana. Y ahí vemos ese sector que están de forma manual pintando, dando esa mano de pintura en estos precisos instantes. Seguimos avanzando. Ahí podemos escuchar el sonido del telescópico de la grúa que tenemos a la derecha, subiendo otra lama. Han subido como 3 lamas en 10 minutos. Y ahí tenemos los nuevos asientos que van instalando, que van colocando en este sector más cercano al lado sur del lateral este. Ahí en la parte inferior tenemos los soportes totalmente listos y colocados, y ya como estamos viendo en las diferentes filas y en las restantes, ya en el día de hoy han colocado los nuevos asientos. Ahí en la parte inferior están los soportes y muy buenas noticias, porque ya hoy martes 3 de octubre tenemos en esa localización los nuevos asientos. También en la parte inferior podemos ver las pantallas, esos paños que van subiendo a la estructura del vídeo marcador del lateral este.
muy buenas noticias, pero que muy buenas noticias. Nos vamos al fondo sur. Hay veces que se asoma el sol y penetra entre las estructuras del lateral oeste y me fastidia. Mucho, no, muchísimo. Y hay cosas que no puedo ver ni apreciar. Ahí podemos ver la grada desmontable que hemos visto estos días. Exactamente fue el domingo cuando comenzamos a ver los nuevos asientos en esa ubicación. Ahí tenemos la grada baja y grada alta de la zona del fondo sur, de la grada fans, totalmente acordonada, protegida para que ningún trabajador pase por esa zona, de esos trabajos que están realizando en la parte superior. Esos palcos también que están entre el primer y segundo anfiteatro. De momento los asientos completamente protegidos. Ahí los tenemos. No podemos ver bien lo que hay en el interior, pero bueno, esperemos que de aquí a un mes más o menos estén totalmente habilitados. Subimos un poquito más la mirada, en este caso nos vamos a la línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ya sabéis que colocaron los asientos en las terrazas y esperemos que para estos próximos partidos veamos ya muchos, si no todos, los palcos, estas estructuras que tenemos en el fondo sur totalmente habilitadas y operativas. Subimos un poquito más, nos vamos al cuarto anfiteatro y en esta esquina, como vimos ayer, están empezando a colocar, han empezado a colocar esos paneles metálicos de los que estábamos hablando antes. No se puede ver muy bien, a ver, ahí están. Es que parece que no, pero estoy intentando hacer malabares y cosas imposibles porque no puedo acceder por ese lado de ahí. Y ahí podemos ver los paneles metálicos que van a tener que seguir colocando en la parte más superior de los fondos, de los laterales, en este caso también del lateral este que hemos visto hasta hace unos segundos. Ahí lo podemos ver. Han empezado por esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí tenemos la ampliación también del cuarto anfiteatro en el lado sur del lateral este, donde han ido colocando estos andamios para colocar esas planchas metálicas y pues han ido avanzando a pasos agigantados, Sí. A ver si dentro de 15 días terminan con todos esos trabajos. Dejamos el modo gran angular, vamos a ir acabando poco a poco el vídeo, así que si te gusta dale like y suscríbete. Vamos a echar un vistazo a la zona del hipogeo, al menos lo que podemos ver desde aquí. Ya sabéis que son huecos pequeñitos, pero bueno, hay veces que conseguimos ver grandes cosas y sobre todo muy importantes. Hemos visto diferentes colores en el interior y vamos a ver si en la sombra, en la zona de la sombra, sí, podemos ver movimiento. Bueno, al menos se puede ver algo el interior, las luces encendidas, el mantenimiento del césped que se sigue llevando a cabo. Lo que pasa es que, obviamente no se puede ver muy bien desde esta ubicación. Está la tapa, está la losa de la parte inferior de la zona oeste. Así que bueno, ahí siguen a ver cómo sale el césped. Yo espero que salga el jueves. El viernes ya a colocar las porterías y demás, así que yo creo que saldrá el jueves el césped, al menos las bandejas del césped retráctil. Así que pues estas son las novedades del interior del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver la zona central del videomarcador en el lado este. No han colocado muchas pantallas respecto al día de ayer, y eso que tenemos los polipastos preparados, a los pedazos de cracks también ahí trabajando en la zona, y muy importante también las pantallas. Pero en el día de hoy pues tampoco he visto mucho movimiento en la colocación e instalación de esos paños. Ahí están preparando una. Luego haré otro vídeo por la tarde viendo las novedades del interior, un resumen de lo que hemos visto por la mañana y lo que hemos visto por la tarde. Bueno, lo que vamos a ver más bien. Así que lo dicho, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.